llamado por Dios, tendremos que ir en contra del flujo de este mundo. Ustedes son hijos e hijas del Dios Altísimo. Jesús dijo, deja que tu luz brille para que los hombres vean tus obras. Debemos ser la luz en un mundo oscuro. Dios dice que no dormiremos, sino que cambiaremos, y cambiar significa alterar, transformar y revolucionar. Quiero que hagas una evaluación honesta de ti mismo, ¿ok? No tengas miedo, porque muchas veces cuando podemos ser honestos con nosotros mismos es el primer y el más grande paso para que avancemos a lo que hemos sido llamados. ¿Tienes una perspectiva de multiplicación o has vivido más con una actitud de mantenimiento? ¿Te has frenado? Y pregúntate esto, ¿te has frenado cuando alcanzas un nivel de éxito que tú veías como mayor que la mayoría, o mejor que tus padres, o suficiente para tú vivir cómodamente? Es muy importante que te evalúes a ti mismo. ¿Has llegado a ese freno de, oye, yo ya estoy asegurado, mi esposa e hijos están asegurados, mi esposo está asegurado si eres mujer, mis hijos están asegurados, estoy satisfecho? ¿Has llegado a esa mentalidad de mantenimiento? Si ese eres tú, todavía hay tiempo para cambiar, todavía hay tiempo para multiplicar y últimamente recibir más responsabilidad. Escucha Lucas 16, verso 10, es la traducción Passion. Aquel que administra, y me encanta esa palabra, recuerden, mayordomos, aquel que administra lo poco que le ha sido dado con fidelidad, con multiplicación e integridad, será promovido y se le confiarán mayores responsabilidades. Entonces, cuando multiplicas, lo que Dios hace es que te da mayor responsabilidad. Así es como te promueven en el reino. Durante las siguientes lecciones quiero llevarte por un viaje en el cual Lisa y yo caminamos. Esta es nuestra historia personal de cómo la multiplicación comenzó en nuestras vidas y en nuestro ministerio y en lo que Dios nos ha llamado a hacer. En este viaje vamos a descubrir verdades que te ayudarán a ti a multiplicar. Vamos a descubrir, número 1, para poder multiplicar se requiere visión. Ahora, ¿qué es visión? Es esperanza bíblica. Abraham no tiene visión de hijos, Dios le muestra las estrellas son innumerables, Dios le muestra las arenas del mar, innumerables, y le dice, así es como va a ser tu descendencia. Esto es lo que pasa cuando pasamos tiempo con Dios. Él nos da a nosotros una visión personal de cómo nos ha llamado a multiplicar. Segunda cosa que vas a encontrar, y esta es la más importante, se requiere fe para multiplicar. Muy bien, yo desperté a mitad de la noche la otra noche y escuché al Espíritu Santo. Mis ojos se abrieron y escuché que él estaba completamente persuadido de que Dios era capaz de hacer lo que había prometido. Estoy hablando de Abraham. Así que una vez que Dios dio la palabra, Abraham tuvo que luchar para llegar a la posición de estar completamente persuadido por encima de su cuerpo, por encima del cuerpo de su esposa, de que Dios era capaz de multiplicarlo como él prometió. Así que la fe es crucial. La Biblia de hecho dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿por qué estás tomando este curso? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué está pasando en este curso? No estás recibiendo puro conocimiento mental. No, la palabra de Dios tiene sustancia. Lo que estoy hablando en este momento tiene sustancia y la capacidad de ir más allá de tu alma y entrar a tu espíritu y a tu corazón, y es capaz de discernir pensamientos e intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es lo que literalmente construye tu fe. Es lo que la produce en ti. Me encanta esto. Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica, la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes. En otras palabras, les dijo, yo ya les prediqué y esa palabra está actuando aún en ustedes para producir fruto. Así que es por esto que quiero enfatizar desde el principio que es importante que veas este curso no una vez, velo otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios.
Es repetitiva, es cuando sale de aquí y viene hacia acá. Esto es lo que es peligroso en nuestro caminar cristiano. Seguido tomamos un curso, leemos un libro, leemos la escritura y recibimos algo aquí, pero no lo meditamos el suficiente tiempo, no lo vimos una y otra vez, no lo masticamos para que llegara hasta aquí. Ahí es donde la multiplicación ocurre. Número 3, descubrirás que se requiere de nuestra parte diligencia para multiplicar. Número 4, descubrirás que se requiere paciencia para multiplicar. ¿A qué me refiero con paciencia? ¿Que estoy soportando algo? No, significa que soy constante en mi comportamiento, constantemente obedeciendo la palabra de Dios. Número 5, vas a descubrir que una bendición que cataliza la multiplicación es el descontento. Así es, ¿me escuchaste bien? El descontento es una cosa buena y vamos a hablar sobre eso en una lección futura. Descubrirás que una inspirada y estratégica idea del cielo es lo que es clave para multiplicar, y finalmente la séptima que vamos a discutir, que es tan crucial y la discutiremos en la 12ª lección, es la unción. Entonces, hay que comenzar con un principio que Jesús enfatiza. Jesús dice en Lucas 16:12, y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Y ahora quiero volver a decir sus palabras aplicando lo que hemos aprendido. Si tú no has multiplicado las cosas de otras personas, ¿por qué se te debería confiar lo que es tuyo? Yo recuerdo cuando era un estudiante en la Universidad Purdue, estoy planeando ir a Harvard, planeando graduarme, subir en la escalera corporativa y Dios me llama a predicar. Y yo recuerdo que no quería nada que ver con estar en un ministerio. Cada ministro que había conocido, recuerden que crecí en un pueblo chico, nunca me agradaron esos ministros en el sentido de que me agradara lo que ellos hacían. Mi sacerdote católico no se casó, yo sí me quería casar, pensé que los ministros terminaban en una chocita en África, conocía solo a un pastor en mi pequeño pueblo, y él tenía unos hijos y eran un poco extraños, y un día fui a casa de ellos y apestaba tanto. Tenía un aroma tan malo que mantuve la respiración hasta poder inventar una excusa para irme. Entonces mi concepto de ser un ministro era horrible. Yo no quería ser un ministro. Dios trató conmigo y trató conmigo hasta que un día le dije: Señor, no me importa si termino en una choza en África, no me importa si tengo una casa apestosa e hijos raros, yo voy a hacer lo que me has llamado a hacer. Bueno, entonces Dios comenzó a guiarme y eventualmente a donde me trajo. Yo estaba en Dallas, Texas, trabajando en Rockwell International como ingeniero, pero estaba sirviendo en mi iglesia. Era diligente en servir. Yo era un ujier en mi iglesia. Y como yo jugaba tenis en el equipo de Purdue, escuché que la esposa de mi pastor estaba buscando a alguien que le enseñara tenis a sus hijos. Alguien me recomendó, ella me preguntó si lo haría y yo le dije que estaría honrado en hacerlo. Yo hacía cualquier cosa que me pidieran para ayudar en avanzar la misión de nuestra iglesia. Bueno, eventualmente ella vino a mí, la esposa del pastor. Ella era la administradora de la iglesia y habían como 400 empleados en esa iglesia. Y me pidió ser parte del staff como su asistente personal. Y recuerdo que me sentí tan honrado de poder trabajar para este gran pastor y su esposa. Y mi trabajo era básicamente hacer los mandados. Yo recogía a sus hijos de la escuela para que ella pudiera seguir trabajando. Yo recogía su comida por ellos. Yo recogía a los pastores invitados de la iglesia y me encargaba de ellos. Y recuerdo una noche específicamente, a veces trabajaba 70 horas a la semana y ni siquiera me importaba. Estaba tan feliz y tan agradecido de poder servir a mi pastor y a su esposa para permitirles ser productivos en lo que Dios los había llamado. Pero nunca olvidaré esto. Era la 1:00 a.m. y en ese tiempo no habían celulares, no podía poner mi teléfono en modo de avión. Teníamos teléfono de casa, ¿ok? Y bien recuerdo, era la 1:00 a.m, el teléfono sonó y mi esposa y yo nos despertamos de un sueño profundo. Era mi pastor y me dijo: John, nuestro invitado ha estado de visita en mi casa hasta este momento, ¿podrías llevarlo al hotel? Y le dije: sí, señor. Yo salté de mi cama y manejé hasta su casa. Y bien recuerdo que cuando llegué ahí, el pastor y el invitado todavía estaban hablando. Y al final no me fui de la casa de mi pastor hasta después de las 2 de la mañana. Tenían una conversación tan buena. De hecho, yo me sentí privilegiado de poder escuchar a estos dos hombres de Dios hablar de lo que estaban hablando. Y llevé a ese sujeto hasta su hotel. Cuando por fin pude volver a mi cama, era un poco después de las 2 de la mañana, tal vez las 2:30. Y lo que mi pastor no sabía y yo no quería que lo supiera es que mi alarma estaba puesta a las 4:30 a.m. porque yo iba a recoger a otro invitado que iba a llegar en el vuelo de las 6 a.m.
Y a mí no me importaba. Yo no quería que mi pastor dijera, no, solamente vas a dormir por 2 horas, lo haré yo mismo. Eso no iba a pasar. Yo estaba apasionado por hacer todo lo que pudiera hacer, por restarle responsabilidades a mi pastor y a su esposa para que ellos pudieran producir. Bueno, ¿sabes qué pasó después de 4 años y medio de hacer eso? Dios lo anunció a través de mi pastor, me envió a otro estado, a otra muy grande iglesia, para ser pastor de jóvenes, y recuerdo cuando tomé esa posición de pastor de jóvenes. La iglesia era grande, pero el grupo de jóvenes pequeño, habían unas 100 o 200 personas, y recuerdo que el grupo de jóvenes inmediatamente empezó a crecer. La gente estaba viniendo, empezaron a ser ministrados, chicos que estaban en pandillas fueron salvos, unos chicos que estaban de hecho en pactos, así es, pactos satánicos, fueron salvos, era increíble. Pero yo me frustraba. Pensaba, cielos, hay tantos estudiantes de preparatoria perdidos en todo Orlando, Florida. No los estamos alcanzando y estaba tan frustrado, así que tuve una idea en oración y esto es lo que Dios hace, Él te da ideas. Y hablaré de eso en una lección más adelante. Y había una estación de televisión que alcanzaba a toda Florida Central, porque allá a la mitad de los años 80, ahí no existía YouTube, ahí no existía Netflix, ahí no existía Hulu ni ninguna de estas cosas. Solo teníamos la televisión y solamente habían unos pocos canales. Bueno, había un gran canal cristiano en toda Florida Central. Alcanzaba un potencial de 4 millones de personas. Y te digo, ahí estaba la juventud en esos días. Todos veían la televisión. Tenían un espacio disponible a las 10 y fui con mi pastor y le dije, hey, hay un espacio abierto de 10 a 10:30 y quiero que pongamos el servicio de jóvenes en ese espacio. Y él me dijo, John, no está en el presupuesto. Dije, pastor, si lo comparto con los jóvenes y recaudamos el dinero, ¿podemos hacerlo? Y dijo, pues sí. Pasé delante de los jóvenes para compartirles la visión y les dije, podríamos alcanzar chicos, están perdidos en sus borracheras, sus padres se divorcian, están sufriendo, cometen suicidio y podemos alcanzar a esas personas. Oigan chicos, sé que unos de ustedes tienen trabajo, ¿estarían dispuestos a dar el 10 o el 20% de lo que ganan en la semana? ¿Y podemos hacer cuentas esta noche de cuánto podemos recaudar? Bueno, te diré que levantamos suficiente dinero de nuestro grupo de jóvenes para poder ir a ese programa de televisión. ¿Sabías tú que iniciamos? Era un programa llamado Youth of Flame y alcanzamos a tantas personas, más miembros de pandillas empezaron a venir a los servicios de los jueves, a la reunión de jóvenes y estaban salvándose. Y sabes tú que 20 años después estaba en Florida Central y aún se me acercaban personas que me dijeron, wow, yo solía verlo predicar en Youth of Flame. ¿Qué estaba haciendo? Estaba multiplicando, fui fiel con el grupo de jóvenes y Dios me dio una idea para multiplicar y alcanzar a más personas. Así que lo que yo estaba haciendo era ser fiel con lo que le pertenecía a alguien más. Esos jóvenes que estaban viniendo a la iglesia no eran parte de mi grupo, por así decirlo, eran parte de la iglesia, porque me di cuenta que Dios había puesto a nuestro pastor como el líder del ministerio, así que lo que yo hacía era operar como si fuera mi propio ministerio. Dios me lo confió a mí y ese grupo de jóvenes creció y sabes, eventualmente llegó el día en el que fui promovido de eso y Lisa y yo empezamos a viajar y nunca lo voy a olvidar. Dios le dio a mi pastor una visión. ¡Una visión! Estábamos reunidos 11 de nosotros pastores asociados y él entró a ese lugar y dijo, tuve una visión anoche. Yo vi a uno de ustedes viajando y salía y volvía y salía y volvía y me dice, ese hombre eres tú, John Bevere. Recuerdo que el Espíritu de Dios cayó sobre mí y empecé a llorar porque Dios me mostró 5 meses antes que él me había llamado a viajar. Le dije, pastor, Dios me mostró esto hace 5 meses. Dijo John, no sé cómo va a suceder, pero sé que va a suceder. Y bien recuerdo que 5 meses después recibí 7 invitaciones en un lapso de 3 semanas, de todo Estados Unidos y algunas internacionales. Así que fui con mi pastor y le dije, ¿qué hago con esto? Y me dice, se ríe y me dice, te dije hace 5 meses que ibas a hacer esto. Presentando Messenger X, una nueva plataforma de descargas y streaming de video. Es la librería digital completa con recursos de discipulado de John y Lisa Bevere, incluyendo videoenseñanzas, audiolibros, ebooks, cortometrajes, biblias y más. Esta nueva plataforma puede ser usada en todos tus dispositivos y es completamente gratis en más de 111 lenguajes. Discipulado para todos en todo lugar. Descarga la app o ve a messengerx.com. Yo tuve un abuelo que cuando él se retiró a la edad de 65, y me acuerdo que él nos visitaba 2 semanas cada año,
y yo lo observaba. Él se sentaba a la sombra de nuestro enorme maple en el patio trasero, se sentaba en una silla y fumaba su pipa y se quedaba ahí sentado todo el día. La cosa que hacíamos cada día era caminar hasta la tienda de abarrotes que estaba a poca distancia de la casa, y ahí nos conseguía una bolsa de dulces, lo cual nos encantaba. Pero es todo lo que hacía. Él no ayudaba en la cocina, él nunca ayudaba a mi mamá en todos los quehaceres que hacía, él no jugaba con nosotros los niños, solo se sentaba bajo el árbol. Pero también estaba mi otro abuelo. Él se retiró a la edad de 62 y ¿sabes lo que hizo? Cuando se retiró básicamente empezó su segunda vida. Entró a la Universidad Rutgers. Sí, a sus 60, sentado en un salón de clases, no habían clases en línea en ese tiempo, sentado en un salón con un montón de veinteañeros estudiando agricultura, porque él quería iniciar una granja, un jardín, un gran huerto y quería cuidar animales. Así que hizo eso y lo hizo muy exitosamente y luego escribió 2 libros después de eso. Después ayudó a traer condominios a las playas de Florida. Él fue parte de un grupo de hombres que de hecho trajeron condominios para que las personas mayores tuvieran un hermoso lugar donde estar, porque allá en esos tiempos no tenían esos condominios de alto nivel. Y digo, él nos visitaba y jugábamos dardos en el patio, jugábamos golfito. Él nos llevaba a la alberca y nos divertíamos. Él ayudaba a mi mamá a cocinar cuando íbamos a su casa en Nueva Jersey. Él nos llevó a New York City, nos llevó a Broadway, nos llevó a pescar en alta mar. Él nos llevó a ayudar a contar dinero en un negocio del vecindario. Nos tocó contar el dinero de las lavadoras y las secadoras porque aquel sujeto tenía una lavandería. Digo, siempre fuimos muy activos con él y siempre nos divertimos y nos reímos mucho. ¿Sabes? Uno de mis abuelos murió a los 75 años de edad y el otro vivió hasta cumplir 91, y apuesto a que sabes cuál vivió hasta los 91. Aquel que fue diligente, aquel que tenía una visión para la vida. Así que es muy importante tener una visión para la vida, porque nos da diligencia. Así que la multiplicación, déjame decirte esto, no se manifestará a partir de una motivación apática, perezosa o descuidada. Yo creo que una de las tentaciones más grandes en la vida, sin comparación, es la tentación a conformarnos. Alcanzamos un nivel de éxito y de repente empezamos a decir, voy a mantener esto que tengo en lugar de seguir multiplicando. Quiero leerles de Romanos capítulo 12, versículo 11. Pablo escribe esto y recuerden, esto es un mandamiento. Esto no es una sugerencia ni una recomendación. Escucha sus palabras. No sean nunca perezosos. ¿Ok? ¿Escuchaste? No sean nunca perezosos. Si tienes una tendencia de ponerte en modo perezoso, cuida eso de ti. ¿Significa que no hay que descansar? No, nunca, nunca, nunca. Dios dice que hay que tomar Sabbat o Shabbat, como prefieras llamarlo. Tienes que descansar en ese séptimo día, y no estoy diciendo que físicamente sea el séptimo día. En el Nuevo Testamento yo veo que es más sobre asegurarte de tener un buen ritmo de vida, donde al descansar estás descansando con el propósito de producir más, pero al trabajar eres diligente. Ok, espero esté claro. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero. Recuerda, es un mandamiento, es el apóstol Pablo. Trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Primero que nada, Pablo dice trabajen con esmero. Esto es uno de los primeros rasgos que debes exhibir para multiplicar. Y segundo, dice hazlo con entusiasmo. Y a mí me encanta esa palabra entusiasmo. Y de hecho, originalmente, los orígenes de la palabra son una palabra en latín. ¿Sabes lo que significa? Dios en tu interior. Cuando ves que alguien tiene una actitud entusiasta, seguido está motivada por su visión de la vida y es Dios trabajando dentro de ellos. Así que el trabajo duro, quiero hacer esta afirmación y quiero que la escribas. El trabajo duro es la evidencia de la verdadera fe. Ok, escribe eso. El trabajo duro es la evidencia de la verdadera fe. Tu creencia es lo que te energiza. Sabes, yo tengo 61 años y muchas personas me dicen, no pareces de 61, yo pensaba que tú tenías 40 y tantos porque tienes la energía de alguien de 40. Les digo, sí, porque tengo una visión. Estoy conectado, estoy multiplicando con los dones que Dios ha puesto en mi vida. Y solo sigo y voy a ser más como mi abuelo que vivió hasta los 91 años de edad. Una excepción importante es esta. No, todo el trabajo duro es un reflejo de la fe. A veces la motivación es el miedo, pero nunca vas a encontrar a alguien que tenga fe y sea perezoso. Así que siempre vas a encontrar diligencia en una persona que tenga fe. Y volviendo a nuestra historia, yo recuerdo la diligencia que
ejemplifiqué en edificar esas primeras 2 iglesias de las cuales fui parte y después nuestro pastor nos lanzó al camino y voy a ser muy honesto, cuando Lisa y yo estábamos dando a luz a Messenger International en 1990, hubieron ocasiones en las que estuvimos trabajando hasta las 11 de la noche. Sí, yo recuerdo, teníamos una muy pequeña casa de 3 recámaras, creo que eran 140 metros cuadrados, y pusimos a nuestros 2 hijos en una recámara e hicimos de la tercera recámara nuestra oficina. Y yo estaba duplicando cintas, a veces hasta las 11 de la noche. ¿Duplicando cintas? Sí. Teníamos el máster y las cintas esclavos, se llamaban esclavos. Y entonces poníamos los cassettes ahí y reproducía del máster a los esclavos y yo escribía en máquina de escribir porque no teníamos computadora en el 90. Entonces yo le ponía las etiquetas, yo era el secretario, yo era el cartero, Lisa hacía las mismas cosas, nosotros enviábamos un boletín que llegaba a 150 personas, también las ordenábamos físicamente de acuerdo al código postal, les poníamos estampillas, estábamos haciendo todo, ocupados, diligentes, porque sabíamos que fuimos llamados a predicar lo que Dios había puesto en nosotros a las personas y queríamos ser diligentes al respecto, así que Lisa y yo nunca le pensamos 2 veces a trabajar hasta las 10 u 11 de la noche y nos levantábamos temprano y yo salía a las 5:30 de la mañana y oraba y declaraba que puertas se abrían al norte, al sur, al este, al oeste, porque Dios me dijo: hijo, no mandes cartas a pastores, no hagas llamadas a pastores diciéndoles que vas a predicar, yo quiero que tú ores y yo quiero que creas que yo voy a abrir la puerta. Y te cuento que fue increíble. Algunas veces pasaban 3 semanas y no tenía dónde predicar, pero yo seguía haciendo lo mismo, haciendo más cintas y orando en las mañanas, escribiendo más cartas y notas de agradecimiento y escribiendo artículos para nuestro boletín, y ese fue un verdadero reto para mí porque el don de escribir todavía no estaba en mí. Pero bueno, estamos ejemplificando lo que significa ser diligente y después llegó la palabra en el verano de 1991. Dios me habló y me dijo: hijo, yo quiero que escribas, y recuerdo que no hice nada como les comenté en una lección anterior. 10 meses después, esas 2 mujeres vinieron a mí, de 2 estados diferentes. Dijeron: John, si no escribes lo que Dios te está dando, Él le dará el mensaje a alguien más y un día tendrás que dar cuentas al respecto. Y recuerdo que escribí ese contrato con Dios, y después me senté y empecé a escribir. Pero esto es lo que me hacía conflicto. Yo pensaba: Señor, ya estoy trabajando unas 50 o 60 horas a la semana. ¿Cómo puedo escribir un libro? El ministerio va a sufrir. Y recuerdo que Lisa y yo hablamos entre nosotros y dijo: ¿sabes qué? Ganaré tiempo, haré esto, haré el otro para que puedas tener tiempo de escribir. Recuerdo que ahora estábamos trabajando hasta altas horas de la noche, estoy escribiendo el libro y me tomó un año completo escribir este libro. Y recuerdo que el primer editor al que se lo enviamos dijo que era horrible. Me dijo: ¿y tú quién te crees que eres para hacer declaraciones como estas en tu libro? Porque estaba llamando a la gente a arrepentirse. Y esto y el otro, y yo decía: ¡santo cielo! Así que se lo enviamos a otro editor y él lo editó, pero hizo un horrible trabajo. Y se lo enviamos a otra editora que nos dijo: esto ya no se puede arreglar. Les recomiendo que solo se deshagan de todo lo que esos 2 editores hicieron. Sé que pagaste dinero por ambos. Desháganse de todo y empiecen del manuscrito original. Y ella dijo: Lisa, tú deberías editar el libro de tu esposo y enviármelo a mí. Bueno, esta mujer hizo un trabajo fabuloso y yo le envié el manuscrito a 2 editoriales nacionalmente conocidas. Una en Orlando, una en Tulsa, Oklahoma. De la que estaba en Tulsa nunca escuché nada, y la de Orlando me escribió y me dijo: tu manuscrito está muy sermoneador, no lo queremos, solo publicamos a gente famosa, gente conocida y todo eso. Y yo decía: ¡santo cielo! Así que dije: Dios, ¿qué hago? Tú me dijiste que escribiera. Y dije: Lisa, hay que imprimirlo nosotros, hay que autopublicarnos. Así que imprimimos 5,000 copias y recuerdo que las puse en cajas en nuestro Honda Civic y fuimos a las iglesias. Yo predicaba con pasión el mensaje y te diré, los libros volaban de la mesa. Digo, si habían 80 personas en la iglesia, 40 libros se vendían, porque el mensaje de verdad tenía sustancia. Y seguimos haciendo eso. Y después sentí escribir otro libro. Y escribí el segundo libro. Lo envié a editoriales y no respondieron. Lo envié a mi maestra de Biblia de 2º grado, porque ella era mi maestra favorita y ella había escrito y publicado unos libros. Y me escribió y me dijo: ¿quién te crees que eres? Esto está terrible. Yo decía: ¡santo cielo! Así que estaba peleando contra el desaliento como no te imaginas. Y bien recuerdo que hubo un momento en el que me acosté en el suelo a la mitad de la sala, solo mirando un punto en el techo por media hora, pensando: ¿qué es lo que has hecho? Pasaste 2 años escribiendo y nadie está interesado más que las pocas personas a las que les predicas.
¿El desaliento trató de derrumbarme? Más vale que lo creas, pero yo estaba convencido en que Dios me había llamado a escribir libros que iban a llegar a todas las naciones. ¡Lo sabía! Debo decir esto, estaba luchando contra el desaliento. Tuve que espabilarme a mí mismo y levantarme a mí mismo. Porque adivina qué, era tiempo de escribir un tercer libro. Dios me había dado otro mensaje y yo decía, santo cielo, tengo que escribir otro libro y nadie está ni siquiera interesado en mis libros. Y bien recuerdo, un amigo mío me llamó. Él me dijo, John, yo quiero que tú vengas a comer conmigo y con un amigo mío. Así que este es un amigo mío que tiene otro amigo al cual nunca he conocido y quiere que comamos juntos. Así que nos vemos en el restaurante y resulta que este amigo es el editor de una de las casas editoriales, la de Florida, que rechazó mis primeros 2 libros. Estamos comiendo y él es el nuevo. El anterior, que era el líder de la casa editorial, se había ido y este era el nuevo. Y este sujeto me mira y me pregunta por mi familia, me pregunta lo que hacemos y dice, así que viajas y predicas, bueno, ¿qué estás predicando? Así que empecé a compartirle sobre las ofensas y cómo las ofensas mantienen a la gente cautiva. Y es el mensaje que ahora conoces como la trampa de Satanás. Así que le estoy compartiendo y en el restaurante él me mira y me dice, oh, no, nosotros no podríamos publicar esto. Dije, ¿qué? No podríamos publicar esto, porque solo hacemos 24 libros al año y son de autores y pastores muy conocidos. Dije, me preguntaste qué predicaba, yo no estoy tratando de convencerte de publicar. Me dijo, oh, cierto, lo siento. Y le seguí contando el mensaje. A los 15 minutos me dice, ¿me puedes conseguir un manuscrito? Dije, ¿para qué? Dice, quiero publicar esto. Dije, creí que me habías dicho que no podías publicarlo. Dijo, escuchándote supe que este mensaje debe llegar a la tierra. Entonces escribí ese libro, lo publicaron y no tuvo mucho éxito, no vendió nada bien, tal vez algunas miles de copias, pero estaba muy desmotivado porque sabía en mi corazón que Dios me había llamado a escribir libros que alcanzarían a millones. Salió en junio de 1994 y bueno, más tarde ese año recibí una llamada del editor que dijo, oye, un talk show internacional quiere una entrevista contigo y quieren hablar de tu esposa y tu ministerio, cómo lo logras con tus hijos y quieren mencionar tu libro La trampa de Satanás. Yo dije, bien. Así que recuerdo haber salido en ese programa en enero 16 de 1995 y se suponía que serían 20 minutos y solo mencionaríamos el libro y la pareja que me estaba entrevistando levanta el libro y dice, dinos sobre este libro. Y durante los siguientes 40 minutos les compartí ese mensaje. Bueno, cada librería en América se agotó del libro el día siguiente y la editorial tenía 20,000 copias ordenadas 2 días después. Ese libro explotó y se volvió en un bestseller nacional.